Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales, el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad. Continuamos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos aquí en Divox Radio y estamos hablando acerca de mitos, acerca de concepciones que de pronto no son tan reales, que se dan en torno a los volcanes, que es un tema re importante dentro de todo, y es un tema que vale la pena ir revisando. Y muchas de ellas, muchas de estas concepciones que no son reales, están súper ligadas a cómo pensar en estas grandes catástrofes y todo lo demás. Y una típica, siempre sale, es algo sobre el anillo de fuego del Pacífico. Eh, y esa hasta me llega a dar rabia a veces, la verdad. La idea es súper simple, es como cuando alguien se entera de que hay un par de volcanes haciendo erupción en el anillo de fuego del Pacífico. Entonces la primera pregunta es, ¿no se estará activando el anillo de fuego del Pacífico? Y la hemos escuchado una cantidad de veces absurdamente grande durante nuestra vida. Y mientras más información vamos teniendo, más todavía. ¿Se acuerdan cuando el volcán Kilauea hizo erupción en el año 2018? Es como que la gente dijo, oh, el Kilauea está haciendo erupción, no puede ser, y va a activar el fuego. Y el reto después, el volcán de fuego en Guatemala hizo erupción. Esto está activando el anillo de fuego del Pacífico. Chuta, resulta de que el Kilauea traía 30 años y más haciendo erupción sin parar. Solamente que tenía un momento más complejo nomás. El volcán de fuego lleva haciendo erupciones de manera esporádica, con momentos más grandes y momentos más suaves durante muchos años también. Pero, y ahora recién nomás es como que en ese momento pues, la gente se dio cuenta de que esto estaba pasando. Pero aparte, y esto es lo más complejo, es la idea de que, esa idea de que se está activando el anillo de fuego y que le saca partido a mucha gente, es totalmente falsa. Eso no tiene un ápice de realidad. Eh, y nos viene a demostrar de que el concepto de anillo de fuego del Pacífico es bastante malo. Porque resulta de que la idea del anillo de fuego, por si no lo saben y no les suena, aunque seguramente lo han escuchado muchas más veces que yo incluso, es que como que toda la parte que rodea al Océano Pacífico, o como casi todo lo que rodea al Océano Pacífico, es donde se concentra la ocurrencia de grandes terremotos y erupciones volcánicas en el mundo. O sea, la mayoría de los grandes terremotos ocurren cercano al Océano Pacífico, en zonas de subducción que se están dando ahí. Y como hay zonas de subducción, hay volcanes, y entonces gran parte del volcanismo del mundo también está ahí. Dentro del anillo de fuego entra Chile, entra Japón, entra Guatemala, entra México, entra Alaska, y ahí donde entra Indonesia incluso. Y ahí van ocurriendo todos estos distintos eventos, grandes terremotos, grandes erupciones volcánicas, mucho volcán activo. Pero el asunto es que eso es nada más y nada menos que una serie de límites de placa. En Chile nos gusta decir, estamos súper acostumbrados a la idea, sí, tenemos nuestra placa de Nazca, la placa de Sudamérica, la placa de Nazca se va metiendo debajo de la placa de Sudamérica, y con eso tenemos grandes terremotos, y con eso tenemos volcanes. Súper. Pero más al norte tenemos también otras zonas. En México existe algo más complejo, hay una subducción distinta, y más encima hay zonas donde las placas no se están moviendo, donde hay como placas más chicas y que no se mueven exactamente como una debajo de la otra, sino que se mueve una respecto a la otra como de manera lateral. Y es parte también del anillo de fuego del Pacífico, y lo que pasa ahí en México no tiene relación con lo que pasa acá. Uno, porque está súper lejos. Dos, porque no eres parte del mismo sistema. Y tres, porque realmente no tienes la capacidad de generar un efecto tan grande como para realmente gatillar algo más allá. Entonces no es como que sea un gran sistema. Son varios sistemas, muchos sistemas que funcionan cada uno con su propia dinámica, cada uno según se le dé la gana. Entonces, cuando tenemos grandes terremotos, por ejemplo, lo que vemos es el resultado de terremotos que ocurren debido a que se acumuló muchísima tensión en todos ellos durante mucho tiempo. Eso es lo que vemos nosotros. Ahora, se van dando súper, y eso es lo que ocurre con ellos,
pero no porque ocurra un gran terremoto en Chile, después va a ocurrir un gran terremoto en Haití, o porque ocurre un sismo en Haití, va a ocurrir uno en Chile, o porque ocurra uno en Alaska, va a ocurrir uno en Japón. No tienes evidencia de eso, porque la verdad es que esa evidencia no existe, no está disponible para nadie. Entonces, ese es el punto, no hay simplemente. Pero insistimos en la idea de que hay un anillo de fuego y que por tanto un anillo de fuego lleva a que nosotros tengamos que pensar de que siempre va a haber una instancia en la cual el anillo de fuego se va a activar, y como el anillo de fuego se va a activar, hay muchos terremotos, hay muchas erupciones volcánicas y la humanidad se ve en muchos problemas y tenemos grandes desastres. Está todo mal en ese fenómeno, en ese argumento. De partida no se da. De hecho, uno puede simplemente tirar el argumento de que siempre hay 40 volcanes en erupción en el mundo, pero pareciera ser de que no nos importa mucho, porque varios de, hecho, de ellos están en lugares remotos y como que no nos terminan importando demasiado. Y por otro lado está el tema de que, de nuevo, los desastres no son naturales. No es que no porque un volcán haga una erupción, no porque ocurra un terremoto, significa que tú vas a tener un desastre. Lo que termina pasando es que si tú tienes un territorio, un país en particular, que no está bien preparado para el terremoto, para la erupción volcánica que va a tener, entonces claramente vas a tener un desastre. Pero eso depende de nuestras decisiones, una y otra y otra y otra vez. Entonces, necesitamos pensar más en esas decisiones que vamos a estar tomando, más que en otra cosa. Ahora, distinto, muy distinto es a una idea de que sí tiene otra realidad detrás, que cuando ocurren cosas como, por ejemplo, grandes terremotos, los grandes terremotos liberan muchísima tensión. Y eso genera grandes deformaciones de la corteza en toda la zona cercana a donde están ellos, al menos. Y cercana pueden ser varios cientos de kilómetros, dependiendo de cuán grande sea el terremoto. Y ahí tú puedes tener distintos tipos de respuestas de sistemas ante los terremotos. Por ejemplo, volcanes que tienen aumentos en su sismicidad, volcanes que se calman, volcanes que uno ve que el fluido se mueve. Por ejemplo, un caso que se me viene a la cabeza es que después del terremoto del Maule, una cuestión que pasó muy interesante, y muy interesante es que volcanes que estaban al frente de la zona de ruptura del terremoto del Maule, digamos, volcanes de Chile que estaban entre las regiones del Libertador Bernardo Higgins hasta la región del Maule, un poco más al sur, y claro, la región de Ñuble, fueron volcanes que tenían cierta altura y después del terremoto se hundieron, unos cuantos centímetros. Y se hundieron unos cuantos centímetros y eso la gente lo atribuyó a que el terremoto generó la huida de fluidos. Los fluidos se movieron de un lado para otro y eso dejó como huecos y los volcanes un poco se cayeron. Después, naturalmente, los fluidos volvieron a ocupar los espacios y los volcanes volvieron a tener como la altura que uno esperaba. Pero se vio muchos volcanes al mismo tiempo. Volcanes que han tenido aumentos de sismicidad, volcanes que eso se ha visto en lugares de todo el mundo, en Guatemala, en Chile, en Japón, en Indonesia. Eso se ve, porque los volcanes terminan siendo bastante sensibles. Distinto es que el impacto sea tan grande y el volcán esté tan listo esté tan desequilibrado o tan cerca de estar desequilibrado que la respuesta sea una erupción. Eso se ve, pero no se ve mucho. Se ha visto en pocas ocasiones. No es que tú tengas de inmediato una serie de volcanes que se activen después de un terremoto, pero sí a veces pasa que hay erupciones post-terremoto. Y en general se ha visto un poco que mientras pasa el tiempo, el efecto del terremoto es un poquito más grande. Y ahí es donde varios volcanes que han estado, que están cerca del terremoto de alguna manera, empiezan a tener una mayor cantidad de erupciones en los meses y años que siguen al terremoto. Si uno echa una mirada a cuántos volcanes en erupción había en toda la zona de Chile centro-sur, en los 10 años antes del terremoto del Maule, habían 3, 4 volcanes que estaban haciendo erupción y de manera muy esporádica. Un Peteroa, un Copahue, un Yaima, un Villarrica. Pero después, después del terremoto del Maule, había muchos más volcanes haciendo erupción por año. Pasamos de no tener ni siquiera un volcán haciendo erupción por año, la mayoría de las veces, a tener más de 2 volcanes en erupción por año en esa zona. Entonces, hay algo detrás
que sí es real y lo podemos modelar y hay líneas de investigación muy robustas al respecto. Pero es distinto, muy distinto, a pensar de que hay un anillo de fuego que se está activando por completo todo el tiempo. Ese es el punto. Y es porque estás pensando de nuevo, estás pensando en la película 2012, estás pensando en la película de la falla de San Andrés, que estás pensando en que la roca viene y te tiene que salvar de alguna manera. Pero no, lo que pasa es súper interesante, lo que pasa realmente es impresionante, de verdad, pero no es tan dramático ni de cerca a cómo se ha ido planteando muchas veces en muchos medios distintos. Entonces, eso no se da de esa manera. Entonces, tenemos que dejar de pensar en que todo está súper conectado y que la Tierra es un planeta donde todo se afecta todo de inmediato. Sí hay cosas, pero nunca son tan dramáticas, creo yo. Yo creo que ese es el punto. Y también tenemos que naturalizar un poquito más el hecho de que las erupciones volcánicas ocurren, se dan, es normal que las tengamos. Y es normal que tengamos grandes erupciones volcánicas. Y es normal que tengamos grandes terremotos. Entonces, eso es algo que no se nos puede olvidar. Tenemos que tenerlo siempre y siempre en nuestras cabezas. Es algo que no nos puede dejar de acompañar. Ese es el punto. Ahora, ya que hablamos un poquito de volcanes que van a entrar, que entran en erupción, hay otro mito que es bien complejo, es que los volcanes como que te deben una erupción. Son como dos. Uno, que los volcanes te deben una erupción, y otro que de acuerdo a cómo han ido las últimas erupciones de los volcanes se han calmado o se han activado más. Eso de que los volcanes te deben una erupción, no es así realmente. La idea está basada en que uno toma el promedio de erupciones volcánicas cada cuánto tiempo, o sea, como que uno toma el promedio de los tiempos entre erupciones volcánicas, y ponte tú, en un volcán te da que un personaje hace erupción cada 10 años en promedio. Entonces de pronto han pasado 20 años y no has tenido una erupción y tú dices, oh, el volcán nos debe una erupción, se viene una erupción, va a ser muy complicada la erupción. O, caso contrario, te puede dar te puede dar un promedio de como, no sé, 50, 60 años, y el volcán hace erupción, y le dices, bueno, tengo 50, 60 años en los cuales no va a pasar nada, así que yo puedo construir aquí al lado y tranquilo, no sé que el volcán no me va a hacer absolutamente nada durante todo este tiempo porque la erupción en realidad debería venir mucho más adelante. Pero eso no ocurre. No ocurre. Los volcanes no siguen ciclos específicos muy marcados. A veces pasa que los volcanes te hacen erupción de manera muy separada en el tiempo y de repente tienen varias erupciones seguidas. Pero claro, cuando saco el promedio, en efecto me da algo así. Me da un promedio más grande. Si yo echo la mirada al volcán Osorno, que es un caso icónico, el volcán Osorno hace más de 150 años no hace erupción. Pero si cuentan los 150 años previos a esta pausa, el volcán tenía como 8 erupciones en 150 años, entonces yo me podría haber quedado con que ese volcán te iba a hacer como, digámoslo, una erupción cada, ¿cuánto? Cada 5 años, 6 años, 8 años, por ahí. O sea, miento, en realidad más, una erupción cada 15 años más o menos. O sea, como que el volcán te iba a hacer una erupción en una escala de tiempo mucho más terrenal. Eso es lo que pasaba con el volcán Osorno. Pero si tomo el promedio grande ahora, 8 erupciones en 300 años, hace que mi promedio esté muchísimo más cercano a los 30 años. Entonces uno dice, oye, en realidad el volcán o me está viendo una erupción o se está calmando, ¿qué está pasando con el volcán? Y la realidad es mucho más compleja, es que a veces el volcán puede tener grandes momentos de pausa. Y mientras está teniendo grandes momentos de pausa, es la instancia en la cual nosotros tenemos que prepararnos para pensar cómo va a ser la siguiente erupción y cuáles son los escenarios de una siguiente erupción. Pero claro, eso no es lo que realmente tenemos, lo que pensamos muchas veces. Y eso nos lleva a la siguiente parte de la historia, cuando lo subestimas. Cuando piensas de que el volcán tiene un promedio de erupciones como, no sé, una vez cada 300 años, por ejemplo. Entonces tú dices, oye,
puedo construir al lado del volcán, no va a pasar nada, este volcán no me va a sorprender jamás, y el volcán de repente te sorprende. Porque muchas veces te estamos sacando promedios en base a los pocos datos que tenemos sin ver la noción completa. Y aparte los volcanes no se comportan de manera periódica, entonces no funciona. Nos da problemas y nos da problemas bien grandes. Problemas que si pensamos de esa forma, como en tratar de... es como si tratáramos de ser más inteligentes que el volcán. Como decir, oye, no, si yo te conozco y sé que no me vas a hacer erupción de aquí a 50 años, entonces tranquilo, voy a estar como olvidándome de ti durante 50 años y cuando llegue el momento, ahí sí me voy a preocupar. No, lo que tenemos que hacer es pensar de que el volcán te puede hacer erupción en el corto plazo y pensar qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar, para poder estar mejor preparados en cuanto a lo que ese personaje puede hacer. Claro, no siempre va a ser fácil, no siempre tenemos el dinero, no siempre tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí es una cuestión que tiene que que tiene que hacerse de manera continua para que podamos tener ciudades que están mucho mejor preparadas frente a las erupciones volcánicas. Absolutamente, es algo que tenemos y debemos hacer de esa manera. Por otro lado está la idea también de que basados en las últimas erupciones uno podría esperar entender lo que pasa con el volcán y eso tampoco está así. Hay muchas erupciones chicas en el mundo, montones, y no son tantas las erupciones realmente explosivas que ocurren en el mundo. Y en un mismo volcán, si uno ve la historia, cuando tienes hartas erupciones registradas, si bien hay ciertos comportamientos como preferidos, como que no sé, un volcán tiende a hacer erupciones de cierto tipo y no de otro, igual te puede sorprender, puede tirarte erupciones más chicas de repente o te puede de repente sorprender con una erupción más grande. Y siempre me acuerdo de una frase que dijo en las noticias el alcalde de Vilcún para una crisis del volcán Villarrica. El volcán Villarrica entró en alerta naranja una vez, entró en alerta naranja porque su lago de lava llegó bastante cercano al borde del cráter y se veían como distintas explosiones en las noches sobre todo. Eh, y eso significó de que mucha gente se preocupara acerca de qué es lo que podía pasar si es que el volcán entraba en una erupción más grande. Y después de hacer un sobrevuelo, después de ir a dar una vuelta con un sobrevuelo en el cráter y ver qué es lo que estaba pasando un poco, el alcalde después volvió y, y muy basado en su experiencia y quizá en qué otra cosa, le planteó al mundo completo que estaba viendo, ¿saben qué? No, sí, tranquilos, porque el volcán se está calmando, dijo. Yo he sido de Pucón de toda la vida y lo que he visto es que este volcán tuvo una gran erupción en 1964, una erupción igual grande en 1971, pero ya la erupción de 1984 fue bastante pequeña, ya la erupción de 2015 fue bastante pequeña, así que en realidad podemos concluir que el volcán se está calmando, que no deberíamos tener tantas erupciones y que no deberíamos tener erupciones tan grandes. Entonces vengan con calma, tranquilos, no pasa nada, no van a tener problemas cuando vengan para acá. Y decir eso es de una simplicidad tremenda, una simplicidad casi criminal, porque resulta de que significa que estás completamente subestimando lo que el volcán puede hacer, completamente. Porque la verdad de la vida es que no sabemos exactamente cómo va a ser la siguiente erupción del volcán Villarrica. Es muy probable que sea una erupción tipo 1971 o 1964. Sí, son escenarios, se han dado antes y pueden darse de nuevo. Y sabemos seguramente que la próxima erupción va a ser, o quizás como la del 2015, pero más larga. Y eso ya va a ser súper complejo. Porque puede tener mucho magma que vas a lanzar y que va a ser un poco más explosiva y que puede ser más compleja. O sea, eso puede darse. El volcán tiende a hacer esas cosas, pero no porque tienda a hacer esas cosas significa de que no va a hacer otras. Y erupciones como la de 1984, que es chica, o erupciones como la del 2015, que fue muy breve, son erupciones que ocurren en el volcán, pero no son las más representativas del volcán. Y la evidencia geológica que hay detrás de él te va marcando de que no son realmente representativas de lo que el volcán hace. Has tenido grandes erupciones en ese volcán, grandes, con flujos piroclásticos, aunque son pocas esas, pero igual has tenido de esas. Entonces tú tienes que pensar en cuál es el peor escenario y cuáles son los escenarios que son más probables que tienes, pero no llegar y decir el volcán se está calmando, porque no tienes control sobre el volcán.
y porque tampoco estás realmente pudiendo ver qué pasa con el volcán a tope. O sea, lo que ocurre en un volcán es que tienes magma que se inyecta desde lo profundo y que va llegando hasta arriba. Y es tan simple como que en un momento tengas un paquete de magma más voluminoso, con mucho gas, que entre y quiera subir y vas a tener una erupción más grande. La vas a tener. Entonces, eso es una cuestión que no puedes decirla, no es algo razonable. No puedes simplemente a partir de 2 puntos, a partir de 2 o 3 erupciones, decir, no, si hay una tendencia a la baja, clarísima. No funciona así, no con sistemas tan complejos como los volcanes que no se comportan de la manera tan lineal como la estás proponiendo en ese momento. No, para nada, porque si no cada vez veríamos menos alertas amarillas, menos actividad en el volcán y hemos tenido momentos de altas, de bajas, sin erupciones grandes, pero de altas, de bajas y cosas así. Entonces no puedes llegar y decirlo. Y lo mismo se aplica a todos los volcanes. No necesariamente vas a repetir la última erupción. Y tienes que entender cuál es la evidencia geológica que hay acerca de cómo fueron las erupciones anteriores, como para tener una idea acerca de qué es lo que puede hacer. Seguimos entonces en el siguiente bloque, hablando de los últimos mitos que se nos van quedando dentro de todos, porque la verdad es que podríamos estar horas y horas y horas y horas hablando. Así que nos vemos en un ratito más, no se vayan y volvemos en unos minutos. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.